¿Qué tipo de lugar podría conservar las huellas de más de 10 civilizaciones a lo largo de miles de años? Una tierra donde los imperios chocaron, nacieron mitos y la historia nunca desapareció por completo. Ese lugar es Sicilia, la isla más grande del mar Mediterráneo. Sobre su paisaje se eleva el monte Etna, uno de los volcanes más activos del planeta. Durante miles de años, sus erupciones han transformado constantemente el territorio. Y aún así, en toda Sicilia, ciudades surgieron sobre piedra volcánica y ruinas antiguas. Aquí, templos griegos, calles medievales y capas de historia conviven en un mismo espacio. Pero Sicilia es mucho más que historia tallada en piedra. Acompáñanos en este viaje por la isla para descubrir las historias ocultas en sus volcanes, ciudades y ruinas antiguas. Elevándose sobre el este de Sicilia se encuentra el monte Etna, un volcán que supera los 3.300 metros de altura y ha estado activo durante cientos de miles de años. Pero, ¿qué tipo de montaña sigue moldeando una isla durante más de 3.000 años de historia registrada? Etna es considerado uno de los volcanes más activos del mundo, con erupciones documentadas durante más de 2.000 años. En sus laderas se pueden ver capas extensas de basalto negro formadas por miles de antiguos flujos de lava. Estos ríos de lava alguna vez recorrieron más de 10 kilómetros a través de valles y llanuras. A lo largo de los siglos, más de 100 cráteres se han abierto en este volcán. Imagina estar aquí cuando comienza una erupción y la lava incandescente avanza lentamente sobre la Tierra. Algunas erupciones históricas llevaron la lava hacia ciudades situadas a más de 10 kilómetros de distancia. Sin embargo, estas erupciones también crearon suelos ricos en minerales que hoy utilizan los agricultores. Viñedos y huertos crecen ahora en terrazas talladas en antiguas capas de lava. Cada generación expandió estas terrazas paso a paso durante cientos de años. Escritores antiguos creían que la fragua del dios Hefesto estaba oculta bajo esta montaña. Para quienes vivían aquí hace más de 2000 años, el mito ayudaba a explicar el estruendo bajo la tierra. Incluso hoy, miles de personas viven en las laderas del Etna. La caída de ceniza, los pequeños terremotos y el azufre en el aire forman parte de la vida diaria. Carreteras cruzan campos de lava oscura formados por siglos de erupciones. A medida que desciendes, el paisaje volcánico comienza a transformarse gradualmente. Pronto, la tierra se abre hacia una ciudad histórica junto al mar.
Al pie del monte Etna se encuentra Catania, una ciudad con más de 2700 años de historia. Desde arriba, la ciudad parece tranquila, extendida a lo largo de la costa oriental de Sicilia. Pero bajo sus calles se esconde una historia marcada por volcanes y terremotos. Catania fue fundada por colonos griegos en el siglo VIII a.C. A lo largo de los siglos pasó por el dominio de griegos, romanos, bizantinos, árabes y normandos. Cada civilización dejó su huella en la piedra y en la estructura de la ciudad. Pero la naturaleza a menudo resultó más poderosa que cualquier imperio. En 1669, el Etna produjo una de las mayores erupciones de su historia. La lava recorrió más de 15 kilómetros hacia el mar. Distritos enteros quedaron enterrados bajo roca volcánica. Solo unas décadas después, otro desastre golpeó la región en 1693. Un potente terremoto destruyó miles de edificios en el este de Sicilia. Gran parte de la ciudad tuvo que ser reconstruida desde cero. Esta reconstrucción dio origen a la arquitectura barroca siciliana actual. Muchos edificios se construyeron con basalto oscuro proveniente del Etna. Las calles mismas están pavimentadas con roca volcánica. Incluso el símbolo de la ciudad está hecho de este material. En la plaza principal se encuentra una estatua de elefante con casi 1000 años de historia. Durante siglos, esta figura ha observado la ciudad resistir erupciones una y otra vez. Quizás esa sea la verdadera historia de Catania, no la destrucción, sino la resiliencia junto a un volcán vivo. En lo alto de la costa oriental de Sicilia se alza Taormina, una ciudad situada a casi 200 metros sobre el mar Mediterráneo. Desde aquí, la costa se extiende por decenas de kilómetros en ambas direcciones. Detrás de la ciudad se eleva el monte Etna, aún activo tras miles de años. Pocos lugares en Sicilia combinan mar, montañas e historia antigua de forma tan impactante como este. Pero, ¿cómo una pequeña ciudad en un acantilado se convirtió en uno de los lugares más famosos de Sicilia? La historia comienza hace más de 2300 años. Alrededor del siglo III a.C., colonos griegos fundaron aquí una ciudad con vista al mar. Eligieron este lugar por una razón simple: la vista. Desde esta altura,
puedes ver el mar, la costa y el volcán al mismo tiempo. En el corazón de la ciudad se encuentra su monumento más famoso, el antiguo teatro griego. Construido hace más de 2000 años, el teatro fue ampliado posteriormente por los romanos. Casi 10.000 espectadores podían sentarse aquí con vistas al mar. Imagina ver una obra mientras el Mediterráneo se extiende sin fin detrás del escenario. Incluso hoy, el teatro sigue siendo uno de los escenarios más impresionantes del mundo. Los arcos de piedra enmarcan el monte Etna como si fuera un fondo escénico natural. A lo largo de los siglos, Taormina atrajo a viajeros, artistas y escritores de toda Europa. En el siglo XIX se convirtió en un destino para los primeros viajeros que exploraban Sicilia. Hoy, millones de visitantes recorren cada año sus estrechas calles medievales. Pero si te detienes en silencio, aún puedes sentir el mundo antiguo bajo tus pies. En Taormina, la historia, el paisaje y la arquitectura se fusionan en una sola vista inolvidable. En la costa norte de Sicilia se encuentra Palermo, una ciudad moldeada por más de 2700 años de historia. Desde arriba se observa una densa red de calles que se extiende desde el puerto hacia las montañas. Pero Palermo es mucho más que una ciudad costera. Es una de las ciudades con más capas históricas del mundo mediterráneo. A lo largo de los siglos, distintas civilizaciones fueron moldeando la ciudad una tras otra. La historia de Palermo cambió radicalmente durante el siglo IX. En ese período, los gobernantes árabes transformaron la ciudad en una de las más grandes de Europa. Los mercados llenaban las calles y los jardines se extendían por los alrededores. Estrechos corredores comerciales conectaban casas, mezquitas y mercados. Pero otra transformación llegó en el siglo XI. Los normandos conquistaron Sicilia y convirtieron Palermo en su capital real. Construyeron palacios, iglesias y murallas fortificadas por toda la ciudad. En lugar de reemplazar las estructuras árabes, muchas construcciones normandas las incorporaron. Esta mezcla única dio lugar a uno de los estilos arquitectónicos más singulares de Europa. Hoy, al caminar por Palermo, puedes ver arcos árabes junto a torres normandas. En algunas calles, 3 siglos diferentes aparecen en una sola manzana.
¿Alguna vez has visto una ciudad donde tantas civilizaciones sigan visibles al mismo tiempo? Palermo es un lugar donde la historia nunca fue borrada, solo se fue acumulando. Cada esquina revela un nuevo capítulo de la larga historia de Sicilia. En Palermo, el pasado no está oculto bajo la ciudad, es la ciudad misma. A lo largo de la costa norte de Sicilia se encuentra Cefalù, un pequeño pueblo donde la montaña, el mar y la historia se encuentran. El pueblo se sitúa entre el mar Mediterráneo y un imponente acantilado de piedra caliza conocido como La Roca. Este acantilado se eleva más de 200 metros sobre la costa. Durante siglos, la montaña protegió el pueblo desde tierra, mientras el mar abría rutas hacia el mundo. Pero Cefalù es más famosa por la catedral que domina su plaza central. La catedral fue construida en el siglo XII bajo el rey normando Roger II. Según la tradición, el rey ordenó construirla tras sobrevivir a una violenta tormenta en el mar. Frente a la catedral se alzan dos enormes torres normandas sobre el pueblo. En el interior se encuentra uno de los mosaicos más hermosos de Sicilia. La imagen de Cristo Pantocrátor observa desde el ábside sobre el altar. El mosaico fue creado por artistas bizantinos hace casi 900 años. Incluso hoy, las teselas doradas reflejan la luz en todo el interior. Al caminar por Cefalù, pasas entre calles medievales, casas de pescadores y pequeñas plazas junto al mar. ¿Alguna vez has visto un lugar donde catedral, montaña y mar estén tan cerca? En Cefalù, siglos de historia permanecen en silencio entre la roca y el mar. En la costa suroeste de Sicilia se encuentra uno de los mayores sitios arqueológicos griegos del Mediterráneo. Este lugar se conoce como Selinunte. Hace más de 2500 años fue una poderosa ciudad griega. La ciudad controlaba rutas comerciales a lo largo de la costa occidental de Sicilia. En su apogeo, Selinunte contaba con enormes templos de estilo dórico. Algunos de estos templos superaban los 100 metros de longitud. Pero, ¿qué ocurrió con una ciudad tan grande y poderosa? En el año 409 a.C., la ciudad fue atacada por fuerzas cartaginesas.
La destrucción fue tan repentina que muchas construcciones quedaron abandonadas al instante. En canteras cercanas aún se pueden ver bloques de piedra a medio cortar. Tambores de columnas permanecen dispersos exactamente donde los dejaron los antiguos constructores. Al caminar por el sitio se pueden seguir las bases de templos gigantescos. Una estructura inacabada conocida como el Templo G fue diseñada para alcanzar casi 110 metros. Imagina la escala de la ciudad cuando estos templos estaban completamente intactos. Hoy, Selinunte es un vasto paisaje de piedra donde el silencio de las ruinas cuenta la historia de una ciudad griega perdida. En la costa sureste de Sicilia se encuentra Siracusa, una ciudad cuya historia se remonta a más de 2700 años, hasta los primeros días del mundo griego. Fundada en el siglo VIII a.C. por colonos griegos de Corinto, Siracusa creció rápidamente hasta convertirse en una de las ciudades más poderosas del Mediterráneo. En su apogeo, rivalizaba con Atenas en riqueza, cultura e influencia política. El corazón histórico de la ciudad se encuentra en una pequeña isla conectada al continente por estrechos puentes. Esta isla se conoce como Ortigia, un lugar donde las capas de historia permanecen visibles en casi cada calle. Los edificios de piedra caliza brillan bajo el sol mediterráneo mientras callejones estrechos conducen hacia el mar. Pero hay un edificio en Ortigia que revela una historia iniciada hace más de 2400 años. Hoy se conoce como la Catedral de Siracusa. Sin embargo, su origen se encuentra en un templo griego dedicado a la diosa Atenea. El templo fue construido en el siglo V a.C. con enormes columnas dóricas. En lugar de destruirlo siglos después, los constructores cristianos lo integraron dentro de una catedral. Incluso hoy, esas columnas antiguas siguen visibles dentro de los muros de la catedral. Pocos lugares en el mundo muestran una fusión tan clara entre arquitectura griega antigua y cristiana. Al salir, la plaza de Piazza Duomo se abre entre elegantes edificios barrocos. Desde allí, las calles de Ortigia conducen hacia fuentes antiguas y el mar que la rodea. Imagina cuántas civilizaciones han caminado sobre estas mismas piedras durante más de 2000 años. Filósofos griegos, gobernadores romanos, comerciantes árabes y gobernantes normandos dejaron su huella aquí. Incluso hoy, la isla sigue combinando ruinas antiguas con la vida cotidiana.
¿Alguna vez has estado en un lugar donde más de 2000 años de historia te rodean? En Siracusa, el pasado no está enterrado bajo la ciudad, vive dentro de sus muros. Al norte de Sicilia, dispersas sobre las profundas aguas azules del mar Tirreno, se encuentra una cadena de islas volcánicas formadas por enormes fuerzas geológicas durante cientos de miles de años. En conjunto, estas islas forman el archipiélago de las Eolias, un grupo de 7 islas volcánicas que emergen de forma dramática desde las profundidades del océano. Sus costas muestran acantilados escarpados, roca basáltica oscura y capas de antiguos flujos de lava congelados en el tiempo. Cada isla registra una larga historia de erupciones que poco a poco construyeron montañas sobre la superficie del mar. Incluso hoy, el paisaje aún muestra crestas, respiraderos y cráteres moldeados por actividad volcánica repetida. Pequeños pueblos aparecen en estrechas terrazas talladas en las laderas volcánicas. Desde el mar, filas de casas blancas contrastan con la roca volcánica oscura. Barcos se desplazan lentamente entre las islas siguiendo rutas que existen desde hace siglos. Durante miles de años, las islas han permanecido moldeadas por el calor volcánico que asciende desde las profundidades de la Tierra. Entre todas las islas, un volcán continúa en erupción con notable regularidad. Ese volcán es Stromboli, uno de los volcanes más activos de forma continua en la Tierra. Durante casi 2000 años, Stromboli ha producido erupciones rítmicas visibles desde kilómetros de distancia. Algunas erupciones ocurren cada 15 o 20 minutos, lanzando fragmentos incandescentes al cielo nocturno. Desde el mar, estas erupciones parecen destellos de fuego sobre la silueta oscura de la isla. Imagina navegar por estas aguas mientras la lava dibuja arcos en el cielo sobre el horizonte. Las islas están formadas principalmente por capas de basalto creadas por repetidos flujos de lava. Algunas laderas revelan erupciones antiguas conservadas como páginas de un registro geológico. El viento y las olas siguen moldeando los acantilados y calas a lo largo de sus costas escarpadas. De pie aquí, puedes sentir las mismas fuerzas naturales que dieron forma a Sicilia. En las islas Eolias, el fuego bajo la tierra sigue moldeando silenciosamente el futuro del paisaje mediterráneo. En la costa sur de Sicilia se encuentra uno de los paisajes arqueológicos más extraordinarios del mundo mediterráneo. Hoy este lugar se conoce como Agrigento, pero en la antigüedad era llamado Akragas.
La ciudad fue fundada por colonos griegos durante el siglo VI a.C. En pocas generaciones, Akragas se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo griego. Escritores griegos la describían como un lugar donde la gente vivía como si fuera a morir mañana, pero construía como si fuera a vivir para siempre. A lo largo de una cresta de piedra caliza que domina el mar, la ciudad construyó una zona sagrada llena de templos monumentales. Esta área es conocida hoy como el Valle de los Templos. A pesar de su nombre, los templos se encuentran sobre una elevada cresta y no en un valle. Algunos de estos templos fueron construidos hace más de 2400 años. Entre ellos, el Templo de la Concordia es uno de los templos griegos mejor conservados del mundo. Sus columnas dóricas aún permanecen casi exactamente como en el siglo V a.C. Al caminar por la cresta, puedes ver templo tras templo elevándose sobre olivares y campos mediterráneos. Algunas estructuras permanecen casi intactas, mientras otras yacen dispersas en enormes bloques de piedra. Estas ruinas revelan la enorme escala de los templos que una vez construyó la ciudad antigua. Imagina esta cresta hace más de 2000 años, llena de templos nuevos brillando en piedra caliza blanca. Peregrinos y ciudadanos recorrían los mismos caminos que hoy siguen los visitantes. Incluso después de siglos de guerras, terremotos y erosión, los templos siguen dominando el paisaje. Pocos lugares fuera de Grecia continental conservan templos clásicos a tal escala. De pie aquí, estás contemplando uno de los mayores paisajes supervivientes del mundo griego antiguo. En Agrigento, las piedras de Akragas aún cuentan la historia de una ciudad que creyó que sus monumentos durarían para siempre. En el sureste de Sicilia se encuentra Noto, una ciudad considerada uno de los mejores ejemplos del barroco siciliano. La ciudad que ves hoy no creció lentamente a lo largo de los siglos, sino que fue reconstruida casi por completo en un solo momento histórico. En el año 1693, un devastador terremoto sacudió el este de Sicilia. La antigua ciudad medieval de Noto fue destruida junto con muchos otros asentamientos de la región. En lugar de reconstruir en el mismo lugar, los habitantes decidieron construir una ciudad completamente nueva cerca de allí. Los arquitectos diseñaron el nuevo Noto con calles amplias, plazas abiertas y perspectivas monumentales. Casi todos los edificios del centro histórico
fueron construidos con piedra caliza dorada extraída de canteras cercanas. Bajo el sol mediterráneo, esta piedra refleja la luz y da a la ciudad un tono cálido color miel. La calle principal, conocida como Corso Vittorio Emanuele, conduce a los visitantes por el corazón de la ciudad barroca. A lo largo de esta avenida se alzan palacios, iglesias y fachadas decoradas con columnas, balcones y esculturas en piedra. En el centro se encuentra la Catedral de Noto, cuya amplia escalinata ofrece una de las vistas más icónicas de la ciudad. Cuando el sol comienza a ponerse, los edificios de piedra caliza cambian lentamente de dorado pálido a ámbar profundo. Imagina caminar por estas calles hace 3 siglos, cuando la nueva ciudad surgía de las ruinas del terremoto. Pocas ciudades en Europa muestran una visión arquitectónica tan unificada creada durante un solo proceso de reconstrucción. En Noto, la destrucción del pasado dio origen a una de las ciudades barrocas más bellas del Mediterráneo. En las colinas del sureste de Sicilia se encuentra Ragusa, una ciudad moldeada por el desastre, la reconstrucción y una notable visión arquitectónica. Como muchas ciudades de la región, Ragusa fue devastada por el gran terremoto de 1693. La destrucción obligó a sus habitantes a replantearse cómo y dónde reconstruir la ciudad. En lugar de formar una sola ciudad nueva, Ragusa se desarrolló en 2 núcleos urbanos distintos. El asentamiento más antiguo permaneció en el Valle Profundo y pasó a llamarse Ragusa Ibla. Mientras tanto, un nuevo distrito se construyó en la meseta superior. Esta parte superior se conoce hoy como Ragusa Superiore. Desde el aire, ambos distritos parecen ciudades separadas conectadas por un paisaje dramático. Ragusa Ibla conserva el trazado denso de la ciudad medieval anterior al terremoto. Calles estrechas serpentean entre casas de piedra construidas sobre laderas empinadas. Iglesias y palacios aparecen de forma inesperada entre los edificios. El más impresionante es la Catedral de San Giorgio, que domina el horizonte del casco antiguo. Su gran escalinata y su fachada barroca curva crean una de las composiciones arquitectónicas más impactantes de Sicilia. Por otro lado, Ragusa Superiore refleja una visión diferente de reconstrucción urbana. Sus calles son más amplias y regulares, siguiendo un diseño urbano más planificado.
Juntos, estos dos distritos forman un raro ejemplo de una ciudad reconstruida de dos maneras distintas tras el mismo desastre. Desde el borde del valle puedes ver los tejados superpuestos de Ragusa Ibla abajo. Por encima se eleva la estructura ordenada de Ragusa Superiore. ¿Alguna vez has visto una ciudad donde dos visiones urbanas coexisten en un mismo paisaje? En Ragusa, la memoria del desastre se convirtió en la base de dos ciudades extraordinarias que crecen lado a lado. En las colinas del sureste de Sicilia se encuentra Módica, una ciudad famosa no solo por su espectacular perfil barroco, sino también por una tradición culinaria única. Al igual que las ciudades cercanas, Módica fue gravemente dañada por el gran terremoto de 1693. Cuando la ciudad fue reconstruida, elegantes edificios barrocos surgieron a lo largo de las laderas y valles. Calles estrechas y escalinatas conectan barrios distribuidos en distintos niveles de la colina. Sin embargo, Módica es conocida en toda Italia por algo muy distinto a su arquitectura. Aquí ha sobrevivido durante siglos un método tradicional de elaboración de chocolate casi sin cambios. Esta técnica llegó a Sicilia en el siglo XVI, cuando España gobernaba la isla. Su origen se inspira en las tradiciones del cacao de América Central. A diferencia del chocolate moderno, el chocolate de Módica se elabora a baja temperatura sin derretir completamente el azúcar. Esto crea una textura granulada donde pequeños cristales de azúcar permanecen visibles dentro de la barra. Al caminar por el centro histórico, aún puedes ver talleres tradicionales produciendo chocolate a mano. En Módica, un sabor que cruzó océanos hace más de 4 siglos sigue vivo en cada pieza de chocolate. A lo largo de la costa sur de Sicilia se eleva una de las formaciones naturales más inusuales de la isla, un lugar donde el viento, el agua y el tiempo han esculpido la tierra con una forma casi arquitectónica. Este impresionante acantilado blanco es conocido como Scala dei Turchi, un nombre que resuena en las leyendas sicilianas desde hace siglos. A diferencia de los paisajes volcánicos oscuros de gran parte de Sicilia, esta formación está hecha de piedra caliza blanca formada hace millones de años bajo un antiguo mar. Durante miles de años, las olas y el viento costero tallaron lentamente la roca en suaves terrazas que descienden hacia el Mediterráneo. Vista desde arriba, la formación parece una enorme escalera que desciende hacia el mar. El nombre Scala dei Turchi significa literalmente
escalera de los turcos. Las leyendas locales cuentan que piratas otomanos usaban estos escalones naturales para desembarcar en la costa. Sea cierto o no, el paisaje realmente parece diseñado para una llegada desde el mar. Desde la cima del acantilado, la vista se extiende a lo largo de kilómetros de costa siciliana. Bajo el sol brillante, la piedra clara refleja la luz como si fuera mármol pulido. Los visitantes caminan lentamente sobre las terrazas suaves formadas por siglos de erosión. El contraste entre la roca blanca y el mar azul profundo crea uno de los paisajes más fotografiados de Sicilia. Los fotógrafos suelen esperar el atardecer cuando la piedra caliza se vuelve dorada con la luz del sol. Las sombras se deslizan lentamente sobre la superficie curva, revelando las formas esculpidas por el tiempo. Imagina acercarte a esta costa en un barco hace siglos. El acantilado brillante habría parecido un monumento natural emergiendo del mar. Incluso hoy, el lugar parece suspendido entre la tierra y el agua. Aquí la naturaleza no construyó rápido, sino con paciencia durante miles de años. ¿Alguna vez has visto una costa que parece diseñada en lugar de formada por la naturaleza? En Scala dei Turchi, el propio mar parece haber tallado una escalera en el borde de Sicilia. Oculto entre las colinas onduladas del oeste de Sicilia, se encuentra uno de los templos antiguos más misteriosos de la isla. Esta notable estructura se conoce como el Templo de Segesta. Construido en el siglo V a.C., el templo aún se mantiene con casi todas sus columnas dóricas intactas. Sin embargo, a pesar de su impresionante tamaño, los historiadores creen que nunca fue completamente terminado. Nunca tuvo un techo final ni un santuario interior como la mayoría de los templos griegos. El templo se alza solo en un valle abierto, rodeado de suaves colinas y amplios cielos sicilianos. En lo alto del valle, un teatro griego fue construido más tarde en la montaña, dominando el paisaje. Juntos, el templo y el teatro muestran cuán profundamente la civilización griega marcó Sicilia. En lo alto de la costa occidental de Sicilia se encuentra un pequeño pueblo montañoso que parece casi intacto por el tiempo. Este pueblo medieval se conoce como Erice. Situado a casi 700 metros sobre el nivel del mar, Erice domina la vasta costa siciliana. Calles de piedra serpentean a través de estrechos callejones
rodeados de edificios centenarios. En el borde del pueblo se alza un castillo normando construido sobre los restos de un antiguo templo. Desde sus murallas, la vista se extiende hacia el mar y las islas Hégadas en el horizonte. Las nubes a menudo cruzan lentamente el pueblo, creando una atmósfera casi onírica. Caminar por Erice es como retroceder en el tiempo hacia una Sicilia medieval preservada entre las piedras. A lo largo de la isla de Sicilia, los paisajes cambian entre volcanes, templos antiguos, pueblos de montaña y tranquilas costas mediterráneas. Pocos lugares en Europa contienen una mezcla tan poderosa de naturaleza e historia en una sola isla. Durante más de 3000 años, civilizaciones llegaron aquí desde todas las direcciones del mundo mediterráneo. Los griegos construyeron templos a lo largo de colinas y valles. Los romanos transformaron Sicilia en una de las provincias más ricas de su imperio. Más tarde, gobernantes árabes y normandos moldearon ciudades que aún definen la isla hoy. A lo largo de la isla, terremotos destruyeron ciudades, pero nuevas ciudades barrocas surgieron de las ruinas. Mientras tanto, las fuerzas bajo la tierra continuaron moldeando la isla a través de volcanes como el Etna y el Stromboli. En cualquier punto de Sicilia, puedes sentir las capas del tiempo rodeándote. Piedras antiguas, calles medievales y vida moderna coexisten en el mismo paisaje. Quizás por eso, quienes visitan Sicilia rara vez la olvidan. Aquí la historia no desaparece con el tiempo, sino que se convierte en parte de la propia isla.